Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias, hermana, por la presentación, excesiva presentación. Gracias a los organizadores de las jornadas de Fe Ceca, porque entre otras cosas me dan siempre la oportunidad de cumplir con un mandato que me daba mi madre desde que era pequeño y que me sigue dando mi mujer en este momento. Mi madre me solía decir: hijo, cuando salgas de casa procura estar siempre en buenas compañías, ¿eh? Entonces vean ustedes en qué compañías estoy. Todo como homenaje a las mujeres que más quiero, mi madre y mi mujer en este. Estuve por aquí el año pasado y esto que voy a exponerles esta tarde era la segunda parte de la ponencia del año pasado, que no nos dio tiempo a desarrollar. Hoy volvemos a andar con el tiempo un poco justo. A ver si me van a hacer volver el año que viene. Pues procuraré ajustarme al tiempo. No me gustaría que la ponente que viene a continuación, Juncal, tuviera que esperar por mí, porque me parecería una descortesía. Dice la hermana en la presentación que efectivamente procedo de la escuela pública, como yo esta mañana decía también, pero miren ustedes, no soy un mero espectador de la escuela católica, ¿eh? No soy un mero espectador. Al fin y al cabo, he sido consumidor de escuela católica en la medida en que mis hijos se han educado en la escuela católica, y no por casualidad, sino porque lo he buscado expresamente. Yo me eduqué previamente en la escuela católica con los hermanos maristas, a los cuales agradezco infinitamente su aportación en mi formación. Y en último término, esta escuela católica no me es ajena desde el momento en que pertenece a la Iglesia, esta Iglesia que es el club al cual yo pertenezco también, y por lo tanto, en cierta manera también me pertenece. Y con esta fidelidad a la Iglesia, ante la cual siempre me he hecho la misma pregunta: ¿cómo puedo servir yo a esta Iglesia de tal manera que le sirva como la Iglesia quiere ser servida, no como me gustaría servirla a mí, sino como ella quiere ser servida? He hecho la reflexión que quiero compartir, o parte de la reflexión que quiero compartir con ustedes esta tarde hoy, con el título de esta ponencia: Evangelizar enseñando, enseñar evangelizando. Fíjense que me he atrevido incluso a decir evangelizar enseñando, no educando. Me parecía que lo de educando, bueno, va de suyo también, ¿no? Pero enseñando. Ya. Entonces vamos a tratar de plantear en el tiempo de que dispongo y a la mayor concreción posible todas estas cuestiones. Me tranquiliza saber que tienen ustedes esta ponencia escrita y se les dará. Pero yo no me voy a atener a lo que ya está escrito. Había una cuestión que siempre mis alumnos me decían: profe, lo que usted está explicando no viene en el libro. Y yo siempre les decía lo mismo: si yo me limito a decir lo que está en el libro, o sobra el libro o sobro yo. Y a ustedes les digo lo mismo. En fin, la ponencia está escrita y esto me libera de dar algunas ampliaciones porque lo tienen ustedes a disposición. Yo haré claves para la interpretación de esa ponencia. Es muy importante lo que está escrito. Fíjense ustedes que dice un escritor, George Steiner, que en Harvard hicieron un estudio de cuáles hubieran sido los mejores maestros que hubo en la humanidad y llegaron a la conclusión de que los dos mejores maestros que ha tenido la humanidad fueron Sócrates y Jesucristo. Pero tristemente llegaron también a la conclusión de que ninguno de los dos podía haber sido profesor de la Universidad de Harvard, porque ninguno de los dos publicó absolutamente nada. Y aquí el que no publica no es nada. Yo no sé por qué se da tanta importancia a la gente que publica un libro y se nos da tan poca importancia a los que enseñamos a leerlo. Los importantes son los maestros que enseñamos a leer. Mi profesión ha sido enseñar a leer durante muchos años. He de decirlo todo, con poco éxito, pero
Tenía que tratar de enseñar al revés. Bien, pues vamos a tratar de enfocar entonces este planteamiento hechas todas las presentaciones. Hablamos entonces de evangelizar enseñando, enseñar evangelizando. Y esto lo planteamos desde un marco, o en un marco, en el que creo que podríamos afirmar que es el marco de la crisis de la escuela católica. Esta escuela a la que ustedes pertenecen, esta escuela que ustedes hacen, es una escuela que está en crisis. O como dice un amigo mío, está en crisis, que se debe pronunciar crisis, porque se está acentuando. Es cada vez más aguda. Se está acentuando. La crisis de esta escuela está viviendo una cierta crisis de identidad y ya lleva años en ello. Oiga, ¿de dónde procede esta crisis? Permítanme como introducción plantear los términos del problema tal como yo los veo, ustedes podrán discutir posteriormente si es así o no. Para entender cualquier hecho educativo, creo que hay que plantearlo siempre como un sistema, si no, no llegaremos nunca a entender nada. Y hablamos de sistema cuando nos encontramos con una serie de elementos, de factores concurrentes, que interactúan entre sí, creándose unas sinergias entre ellos, de tal manera que al final forman una unidad. Y en educación las cosas son así. Intervienen todo un conjunto de factores que interactúan entre ellos, se crean una serie de sinergias y al final tenemos un determinado resultado que es la consecuencia de esas interrelaciones, no la consecuencia de un factor. ¿Qué factores intervienen en cualquier hecho educativo? Desde mi punto de vista hay tres. Primero, el proyecto educativo. No hay educación sin proyecto. Nunca. Probablemente hay muchos profesores que me dirán, mire, bien, ya estamos con el tema del proyecto, ya estamos especulando. Si yo en el fondo soy profesor de ciencias, oiga, yo tengo que dar ciencias, yo no soy profesor de proyecto. Yo siempre pregunto lo mismo. ¿Y por qué usted da las ciencias que da y no da otra cosa? Ah, dice, porque eso está en el programa. Oiga, ¿y por qué está en el programa? Y cuando uno achucha un poco, termina diciéndole, bueno, pues mire, alguna intención habrán tenido ponerlo. Repítame usted, alguna intención. Intenderé, ir a alguna parte, que es sinónimo de prolífere, de proyecto. El proyecto es una intención. No hay posibilidad de una educación sin proyecto. Hay un primer factor que es el proyecto. Ahora bien, el proyecto educativo, ¿quién lo lleva a cabo? Hay un segundo factor determinante, que es el grupo humano. Hay un grupo humano que lleva adelante ese proyecto y que de alguna manera depende de ese proyecto, interactúan. Yo no puedo llevar adelante un proyecto educativo con un grupo de picapedreros, oiga. No, tendrán que tener unas características determinadas y estar en coherencia con el proyecto, por lo menos que sean maestros. Hay un determinado grupo humano. Segundo factor. Tercer factor. Pero este grupo humano no es un grupo espontáneo, no es un grupo aleatorio, es un grupo organizado. Hay, por lo tanto, un tercer elemento que es la organización. La organización interactúa con el proyecto. ¿Qué organización tenemos? Depende de qué proyecto y depende de qué grupo humano. Y estos tres elementos interactúan entre sí. Y si hay coherencia entre estos tres elementos, el sistema funciona y tendrá un determinado resultado. E incluso tendrá una resistencia a los retos externos si hay coherencia entre sí. Ahora, de los tres elementos hay un factor que es determinante. Es el proyecto. El proyecto educativo es el determinante, porque de él van a depender después los demás. Por lo tanto, la primera cuestión es, yo tengo que preguntarme, oiga, ¿qué proyecto? Al preguntarme sobre qué proyecto yo podría responder, pues mire usted, el proyecto educativo es un proyecto estándar, es un proyecto convencional, es el mismo proyecto para todas las escuelas. En España tenemos todos el mismo proyecto, podría decirme alguien, la famosa escuela única, bueno, tenemos todos el mismo proyecto. Bueno, si tuviéramos todos el mismo proyecto, un proyecto convencional, coherentemente, grupo humano, segundo factor, sería también un grupo humano convencional.
Da lo mismo estar dando clase en el colegio de las Carmelitas de Santa Joaquina Vedruna hoy y mañana dar clase en el colegio público y al revés el del colegio público que aquí. Podemos intercambiarlos tranquilamente sin necesidad de que cambien ni de motivaciones, ni de estilo, ¿no? Porque sería un grupo humano convencional, como otro cualquiera. Y las organizaciones, pues sería también convencional. Estaría lo mismo. Se organiza igual un colegio que se llama católico que un colegio público porque todos tendrían el mismo proyecto educativo. Pero esta no es la realidad. No tenemos el mismo proyecto educativo. Ustedes me dicen que tienen un proyecto educativo cristiano de escuela católica. El proyecto educativo de escuela católica. Un proyecto educativo cristiano. ¿Y esto qué quiere decir? Cuando yo oigo esto y observo, digo, oiga, ¿y este proyecto en concreto es un proyecto diferente? Pero es muy diferente. ¿Es diferente en lo sustancial? ¿Es diferente en lo secundario? Es decir, ¿cuál es el ADN de este proyecto? ¿Cuál es el mapa genético de este proyecto? Y aquí no es un problema de cantidad, ¿eh? Me llama la atención que cuando se estudia el mapa genético del ser humano dicen en el 90 y tantos % es igual que el del simio. Y yo, ¡jo, qué desilusión! Y yo digo, no, oiga, no. El problema no está en ese 90 y tantos %, está en ese 2, 3, 4, 5% restante. ¿Cómo será ese poquito restante que nos hace tan diferentes al final, no es cierto? ¿Cuál es esa diferencia del proyecto educativo de la escuela cristiana respecto a los demás? Sería la pregunta. Entonces, cuando yo analizo la historia de la escuela católica, me encuentro con lo siguiente. El proyecto educativo de la escuela cristiana, tal como lo conocemos, sobre todo a partir del siglo XVII, y usted esta mañana hablaba de las escuelas catedralicias, etc. No, yo parto de más acá, del siglo XVII, con la aparición de las primeras escuelas católicas en plan moderno, como pudieron ser las ursulinas en primer momento, después los de Calasanz, después vienen los de la Sexta, todo eso es un proyecto educativo que nace, subrayo esto por favor, para hacer lo que no hace nadie. Para hacer lo que no hace nadie. El mismo James Baldwin en su historia de la educación nos lo va a decir claramente, cómo era la educación hasta aquel momento y cuando empiezan a aparecer estas escuelas, ¿por qué nacen? Para hacer, repito, lo que no hace nadie. Nace, por lo tanto, como un proyecto no un poco diferente, sino como un proyecto alternativo, como un proyecto en muchos casos fronterizo, absolutamente alternativo, para hacer una otra cosa. La escuela católica nace así, con un proyecto alternativo, no con un proyecto convencional, no con un proyecto estándar, no para hacer lo que hace todo el mundo, para hacer otra cosa. Ahora bien, es tan alternativo el proyecto, oiga, tan alternativo es el proyecto, que los creadores de este proyecto se plantean, dicen, ¿y cómo llevo yo adelante este proyecto? ¿Con un grupo humano convencional? ¿Con un grupo humano de vida estándar? ¿O lo que yo necesito es un grupo humano de vida alternativa también como el proyecto? Y entonces prácticamente toda la escuela que nace a partir del siglo XVII es una escuela que nace con maestros de vida alternativa. De vida alternativa. Con algún tipo de vida alternativa. En la mayor parte de los casos de vida religiosa, con unos votos, etcétera, en algunos otros casos no, pero bueno, de vida alternativa, porque no me sirve cualquier maestro, necesito un grupo de vida alternativa. Segundo elemento, por lo tanto. ¿Y cómo organizo yo a este grupo para que mantenga la cohesión, la fidelidad al proyecto, las motivaciones, etcétera? ¿Cómo lo organizo? Tercer elemento, la organización. Y entonces se plantea también una organización alternativa. ¿Cuál es la organización alternativa de la escuela cristiana en sus orígenes? La comunidad. Aparece, por lo tanto, el tercer elemento, la comunidad.
Y esta escuela funciona así durante el siglo XVII, con poquitas escuelas, durante el siglo XVIII, con muchas más, durante el siglo XIX, con una gran eclosión, durante parte del siglo XX va a funcionar así, hasta que llega un momento en que se produce una mutación. Se va a producir una mutación. Y hay uno de los elementos que va a cambiar radicalmente. Es el grupo humano. Llega un momento en que el grupo humano que tiene en sus manos el proyecto ya no es un grupo de vida alternativa, sino que se convierte en un grupo de vida convencional, de vida estándar, y llamo convencional sencillamente a la vida del laico, del seglar, frente a los religiosos que eran más bien de vida extravagante. Que no me digan que no es extravagante eso, es el que camina fuera del camino, el que extravaga, va por otro camino distinto. Entonces, no, tan mal. Y eso automáticamente plantea inmediatamente una duda, el gran interrogante, la crisis. Dice, oiga, ¿es posible seguir manteniendo un proyecto original habiendo cambiado tan radicalmente el grupo humano? Y ahí empiezo a observar que hay diversidad de respuestas. Hay quien dice, no, no es posible ya. Habiendo cambiado tan radicalmente el grupo humano, ya no es posible llevar adelante este proyecto educativo alternativo, original. Vale, si usted me dice no es posible, ¿qué hacemos? Bueno, pues hay algunos que dicen, bueno, pues total para lo que hacemos nos quedamos, pero no. Pero hay otros que dicen, no, como queremos ser coherentes, echamos la persiana. Perfecto. Esta es una posición. Hay otros, sin embargo, que dicen, bueno, mire usted, el proyecto original alternativo, radicalmente alternativo, no es posible ya en su radicalidad, pero algo podremos hacer, hombre, no me lo ponga usted tan complicado. Y entonces empieza eso que alguien hoy en la comida denominaba el café con leche desgraciado, ¿no? El proyecto educativo empieza a ser un café descafeinado, con la leche desnatada, y echándole sacarina para que no engorde. El proyecto puesto en un tobogán que termina yendo al suelo. En ese relativismo de algo podremos hacer, si todavía mantenemos crucifijos en las clases y tal, y vamos buscando fórmulas, pero la forma de medirse, ¿no? Esta es otra posición. Todas son legítimas, ¿no? Y hay quienes entendemos que es posible. Es más necesario que nunca, es más necesario incluso que en sus orígenes, la presencia de un proyecto educativo alternativo. Y es posible, a pesar de los cambios que se han producido y que habrá que ponerse manos a la obra. Entonces, la crisis la veo aquí, la crisis la veo en esos términos. Y digo la veo porque me estoy refiriendo simplemente a lo visible. Yo no entro en otros factores que a lo mejor no están visibles y que podría ir por otras pautas el análisis, ¿eh? Porque uno se puede preguntar, ¿y por qué ha cambiado el grupo humano? No entro en el análisis. A lo mejor se cambió el proyecto. Pues. Y habiendo cambiado el proyecto, hubo ahí un grupo humano que dijo, ¿qué pintamos aquí entonces? Y entonces empezó a haber deserciones. Pero a lo mejor el proyecto empezó a fallar porque falló la comunidad. A lo mejor, no lo sé. Yo no entro en esos niveles, entro simplemente en lo visible. Pero esto ha determinado una crisis, que es la crisis actual de la escuela católica, en la cual nos encontramos que hay una especie de manoteo de supervivencia, como quien se siente que se ahoga y saca los brazos, buscando distintas soluciones, distintas salidas de supervivencia. Pero estamos en eso. Por lo tanto, yo creo que si queremos salir de ello, habrá que hacerse algunas preguntas que a mí me parecen importantes. Y la primera pregunta que a mí me parece importante es la siguiente. Si queremos mantener esta escuela cristiana, lo primero que tenemos que tener claro es cuál es la identidad de esta escuela. Ya sé que detrás de la palabra identidad se esconden muchas cosas. El profesor Jarauta de aquí, de la Universidad de Murcia, solía decir que detrás de la palabra identidad a veces que la identidad no es más que una máscara que detrás no esconde nada. Pero yo sí mantengo que hay que preguntarse por la identidad de la escuela cristiana.
¿Y eso de la identidad qué es? Pues lo que decía Zubiri, la identidad es permanecer siendo el mismo sin ser lo mismo. Yo cuando ahora vienen de vacaciones mis hijos y sacan los álbumes de fotografías, señal de que están aburridos, cuando sacan el álbum de fotografías para mirar fotografías antiguas en casa, a algunos de ellos les gusta mortificar y me preguntan, dice, oye papá, dice, ¿y este señor que está aquí quién es? Y, hombre, pero ese soy yo, hijo. Oh papá, ¿cómo has cambiado, Yo siempre le digo lo mío, pero soy el mismo, Claro que he cambiado. Que conste que me mortifica más, dicho sea de paso, lo que me suele decir alguna de las nueras muy educadas, es diplomático. Pero si tu padre está igual que hace 40 años. Y yo hace 40 años no estaba tan viejo, mi niña. ¿Cómo que estaba yo hace 40 años así, no? La identidad. ¿Cuál es la identidad de la escuela cristiana, oiga? Y para saber cuál es la identidad de la escuela cristiana, yo creo que, repito, hay que volver a los orígenes. ¿Cómo nació la escuela cristiana? Y desde mi punto de vista, la escuela cristiana nace con dos características. Una, esta escuela nace comprometida con su tiempo. Comprometida con su tiempo. Nace en el momento de la secularización, de la primera secularización que empieza a iniciarse en el siglo XVII. Hasta entonces había dicho que los enemigos del alma eran el demonio, el mundo y la carne, recuérdenlo. El mundo era un enemigo del alma. Todo era malo en el mundo. Las riquezas eran malas, la fama era mala, los honores eran malos, el amor era malo y la mujer malísima. Recuerden que era así. Cójanse la literatura de la Edad Media. El mundo era malo. Y como consecuencia, quien quiera ser perfecto, que huya del mundo. La fuga mundi, recuérdenla. Que huya del mundo. Y algunos pues, se metieron en los monasterios. Otros se metieron al desierto. Me cuentan de alguno que quiso ser santo y se metió más en el desierto. Y alguno quiso ser todavía más santo y se metió todavía más. Y todavía más santo, todavía más se metía, y alguno se salió por otra parte. Cuidado con las ansias de ciencia, Se salió por otra parte. La fuga del mundo. Otros se subían a las columnas, recuerden. La cuestión era separarse del mundo. ¿Qué aporta la secularización, oiga? Pues la primera secularización, desde mi punto de vista, lo único que hace es decir, oiga, que no, que el mundo no es tan malo, que el mundo es bueno, oiga, que es muy bueno el mundo. Y lo mejor además que tiene el mundo es la razón. Y entonces surge esa euforia. Atrévete a saber, sapere aude, decía Kant, recuerden, ¿no? Atrévete a saber, hombre. O los franceses, el Cyclospaideia, ¿no? La enciclopedia. Dominar todo el saber. Hay que cultivar la inteligencia, hay que cultivar la razón. Oye, ¿cuál es la reacción desde la Iglesia? Pues hubo reacciones muy negativas, pero a veces olvidamos algo fundamental, que hubo una reacción importantísima, que es la de la escuela católica, que en el fondo dice, sí, señores, este mundo es bueno, y la razón es lo mejor que hay en este mundo. Y por lo tanto nos comprometemos con este movimiento de la secularización para enseñar lo que el mundo quiere saber, lo que el mundo quiere conocer. Y por eso nace la escuela católica. Nace para enseñar. No nos inventemos otra cosa, No nace para otra cosa. No es el catecismo y, claro, les enseñamos las matemáticas, pero así eso nos sirve de cebo para enseñarles el catecismo. No. Nace para enseñar. La escuela católica es ante todo escuela, que tiene que dar caridad. Nace comprometida con su mundo. Pero claro, alguien pensará, ¿y entonces qué diferencia hay entre esta escuela que nace comprometida con el mundo y la escuela de la Ilustración, la escuela de la secularización en aquel momento? Vienen a decir lo mismo, no dicen lo mismo. Porque esta escuela afirma que este mundo es bueno
Porque hay algo que está más allá, que da sentido a esto que está más allá. Porque está el mundo de lo sagrado, que da sentido al mundo de lo profano. Porque está más allá el reino de Dios, que da sentido al reino del hombre. Y por lo tanto es Dios quien da sentido y bondad, bonifica este mundo. En consecuencia, esta es la segunda característica. Esta escuela nace para hacer presente a Dios en el mundo de la enseñanza. Por lo tanto, yo concretaría, el ADN de la escuela cristiana es ser signo de Dios en el mundo de la enseñanza. Así como en aquel momento hay otras instituciones que pretenden ser signo de Dios en el mundo de la enfermedad o del dolor, ser signo de Dios en el mundo de otras realidades, pero atraer el signo de Dios en el mundo de la enseñanza, ser signo de Dios en el mundo de la enseñanza. Hay escuela cristiana cuando hay signo de Dios en el mundo de la escuela, de la enseñanza. Esta escuela nació para eso. Cuando se dice que nace para evangelizar, evangelizar entiendo que es esto, hacer presente a Dios a través de los signos. ¿Por qué digo de los signos? Porque el mismo San Juan en la primera carta dice esto, que hay que hacer presente a Dios, pero a continuación dice, pero a Dios no lo ha visto nadie. Y dice, pero donde hay amor, allí está Dios. El amor se convierte, por lo tanto, en signo de Dios. Y este es el primer signo de la escuela cristiana. El signo del amor, de la humanización. Humanizar, fundamentalmente. Porque el hombre es signo de Dios. Es el signo fundamental de Dios. Y Dios se hace presente ahí. El Génesis nos lo cuenta de una manera maravillosa. El narrador del Génesis dice, el hombre es lo más digno que hay en la creación. Oye, ¿y cómo dice eso? Pues nos lo cuenta y que ven que te voy a contar el mito. Dice, y cogió Dios y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Luego, soy digno porque soy imagen y semejanza de Dios. Y sigue contando. Dice, joder, mira lo que he dicho. El hombre un casi Dios. Dice, entonces Dios cogió barro, lo más opuesto, el barro, e hizo un muñeco. Y cuando tenía el muñeco hecho, le sopló en sus narices su espíritu. Segunda definición de la dignidad del hombre. El hombre es un ser que lleva el espíritu de Dios dentro. En griego se dice entusiasmos. El entusiasmo. El hombre es un ser entusiasmado. En Zeus lleva el espíritu de Dios dentro. ¿Ha terminado la narración? No. El narrador del Génesis sigue. Dice, y vio Dios que eso no estaba bien hecho del todo. Y entonces le hizo entrar en un sueño. Y cuando estaba en un sueño, dice, le arrancó una costilla para hacer de esa costilla otro ser humano diferente. Subrayo los dos aspectos. Otro ser humano, diferente. No lean ustedes si no quieren hombre o mujer, diferente. O pongan ahí si quieren un emigrante de patera. Me da lo mismo. Oiga, ¿y por qué me cuenta así eso el narrador? Porque me está diciendo que el otro ser humano que tengo enfrente no es semejante a mí. Es parte de mí. Es un yo mismo. Y solamente cuando el hombre al final despierta y encuentra que hay otro ser humano que viene a sacarlo de su soledad, entonces Dios dice, ahora está terminado, ahora está perfecto, perfacere, terminado. Proceso evolutivo es cuando hago el encuentro con el otro ser humano diferente. La dignidad del ser humano. Signo de Dios. La humanización, el amor, primer signo. Hay escuela cristiana donde hay un amor que remite a Dios, porque podría haber un amor que no remita a Dios. Donde hay un amor que remite a Dios. Por eso se encarga él de decirnos, hoy lo citaba esta mañana Josep, porque tuve hambre y me disteis de comer a mí. Un amor al otro que remite a mí, porque podría no remitirme a mí. Segundo signo,
la razón. En el prólogo del Evangelio de San Juan, ¿no? Y en el origen era el logos. ¿Qué es la palabra? Es la razón. La razón es signo de Dios. Decía el Papa Benedicto XVI en su discurso en la Universidad de Ratisbona hace unos años, que cuando no se actúa de acuerdo con la razón, no se actúa de acuerdo con la naturaleza de Dios. La razón siempre, siempre. Y la escuela por su naturaleza es el espacio de cultivo de la razón, pero una razón que remite a Dios, no una razón que aleja. Y la ciencia son las razones de Dios en la creación, y a través de la escala de esas razones puede llegar a la razón. Segundo signo, por lo tanto, una razón que remite a Dios. Y tercer signo, la libertad. Lo dice San Pablo. Donde hay libertad está el Espíritu de Dios. La libertad. Una escuela que convierte la libertad en signo de Dios. Una escuela que educa para, subrayo la preposición, para que los alumnos sean libres. No porque son libres, que no lo son. Me hace a mí mucha gracia eso de decir, nacemos libres, será usted yo no. Y mis hijos tampoco nacieron libres. Me ha costado muchos años trabajarlo para que lleguen a serlo. Para que sean libres. Porque la libertad es signo de Dios. Y es además la pedagogía de Dios. ¿Recuerdan ustedes la parábola del hijo pródigo? Fascinante, ¿no? Pero a mí esa parábola me parece que es la parábola de la libertad, ¿no? Yo la he pensado muchas veces como padre. Digo, anda, que si me viene a mí mi hijo y me dice, papá, dame la parte de la herencia que me tendrías que dar, que me marcho. Yo no le doy la parte de la herencia. Y si encima es una carrilla de estos que me... No, ni hablar. No te la doy, no. Bueno, pues sin embargo la parábola dice, y le dio la parte de la herencia. Y como a mí me descoloca, me tengo que interrogar por qué. Es tanto como decir, toma tu libertad, amigo. A ver qué haces con ella. Te pertenece. Y se fue. Y le llegan noticias al padre de que el hijo se ha metido por ahí en el mundo de la droga, o en el que sea, claro mismo, de que anda de prostitutas, de que anda de... ¡Jo, qué padre lo diga! Pero no va a buscarlo, ¿eh? Ahí en casa, tan tranquilo, ¿no? A mí me dicen que mi hijo se me ha metido en esos ambientes y me lo traigo arrastrando, ¿eh? Pues no fue a buscarlo. Dice que todos los días salía a ver si llegaba, pero no fue a buscarlo, ¿eh? Y solamente en el momento en que el hijo termina diciendo volveré a mi padre y pediré perdón, llega la cumbre de la libertad. Porque la máxima libertad es el perdón, cuando a alguien se le borra el pasado. No existe. Ahora te has liberado. Por eso permítanme una nota aquí de página. Nos estamos empeñando en la educación en quitar sentimientos de culpa a nuestros alumnos. Muy bien. Usted le quitará el sentimiento de culpa para que no sufra, pero al quitarle el sentimiento de culpa le está privando del sentimiento del perdón y no sabe usted lo que le está robando. La libertad. La escuela no es un espacio para formatear conductas de los alumnos, es un espacio para que lleguen a ser libres. Una libertad que remite a Dios, y habrá que saber hacer esto. Por lo tanto, este es el ADN de la escuela. ¿Hay escuela cristiana cuándo? Hay escuela cristiana cuando hay un amor que remite a Dios, hay escuela cristiana cuando hay una razón que remite a Dios, hay escuela cristiana cuando hay una libertad que remite a Dios. Oiga, y para esto era estrictamente imprescindible que haya frailes y monjas. No. Eran un signo consolidado. Pero eran un signo de la absoluta trascendencia de Dios, y eso era muy importante. Pero si hay un grupo
de laicos, de seglares, que están dispuestos a hacer presente el signo del Dios a través del amor, de la razón y de la libertad en ese centro, desde su condición de laicos, porque nuestro Dios cristiano es un poco diferente del Dios de otras religiones, ¿eh? Es tan trascendente como el Dios de los islámicos, tan absolutamente lejano y trascendente como ese Dios, pero el nuestro se ha encarnado. ¿Me explico? Y mientras unos eran signo de la absoluta trascendencia de Dios, yo, padre de familia, abuelo, puedo ser signo de la encarnación de Dios frente a mis alumnos. Y entonces, oiga, ¿tan grave es lo que ha pasado? Si esto fuera así, no sería nada grave. En el momento en que haya un grupo de seglares, de laicos, padres, madres de familia, jóvenes, novios, novias, comprometidos en lo que sea, que están dispuestos a ser signos de Dios, sigue habiendo, si queremos, escuela cristiana. Hay que meter, por lo tanto, el signo. Y para que haya signo, no se olviden, el signo es una materialidad que tiene un significado, un significante que tiene un significado. El significante es la enseñanza. El significado es aquello a lo que nos remite, que está más allá, que es Dios. Por eso empiezo a ver escuelas cristianas que enseñan muy bien, una enseñanza extraordinaria, tienen un estupendo significante, pero carecen de significado porque no remiten a Dios. A estos habría que decirles como le dijeron a algún político hace algún tiempo, cuando fue a dar una conferencia a los estudiantes. Dice, presidente, no ha dicho usted nada, pero lo ha dicho muy bien, ¿eh? Y hay escuelas que no dicen nada de lo que tienen que decir, aunque lo digan muy bien. Yo en esos casos digo, bueno, total, para lo que están diciendo, no importaba que lo digan mal. Sería lo mismo, ¿no? Y hay, por el contrario, escuelas cuya obsesión es simplemente el amor de Dios. Ciertamente es muy importante, pero no tiene significante, entonces tampoco hay signo. El signo. El signo en el proyecto educativo, el signo en el grupo humano y el signo en la organización. Entonces habría que preguntarse en qué consiste el signo en el proyecto educativo. Y el signo en el proyecto educativo supone que hay que garantizar, hay que preocuparse de que esté presente el signo de Dios, primero en la concepción de educación que estamos manejando en nuestro centro. ¿Desde qué concepción de educación? Miren ustedes, una concepción de educación al final configura un ecosistema de valores en una escuela. ¿Cómo concebimos en mi colegio la educación? Y entonces hay alguien que entiende que la educación tiene una función meramente instruccional. Aquí vienen los niños a recibir conocimientos. Y entonces los objetivos educativos es eso, que el niño conozca, que el niño interiorice. Algunos se atreven a decir que el niño sepa, como si el saber fuera tan fácil eso. Viene del sapere latino, que es saborear. ¿Ustedes creen que los de la ESO le ponen a saborear lo que ustedes les están dando? La sabiduría, el saber, ¿no? Y entonces los contenidos educativos en ese centro son meramente factuales y conceptuales. Y en consecuencia el maestro, el papel del maestro, ¿cuál es? El de transmitir la cantidad de conocimientos que saben. Cuantos más, mejor. Y los métodos son eso, la cacharrería de la educación. Cuanto más cacharros haya en la clase, mejor. Yo no puedo dar clases si no tengo cacharros. Porque eso es lo que a mí me asegura la transmisión del conocimiento. Algunos, por cierto, lo han convertido en medios porno. Por no dar clases, ¿no? Dije, como decía Isabel esta mañana, les pongo la película esa del nombre de la rosa y ya se sabe la de es un evento y un preparar la clase. ¿No? Y a la hora de evaluar decimos, oiga, ¿y qué calidad da este centro? Y dice, buenísima. Mire usted la cantidad de conocimientos que tienen nuestros alumnos. Sí, pero mi pregunta es la siguiente, oiga, ¿y qué ecosistema ha creado usted ahí? Pues ha creado un ecosistema que es una pirámide de valores donde en la cumbre están los valores intelectuales y todos los demás son subordinados.
De tal manera que eso lo percibimos en los alumnos, que empiezan a subordinar incluso la dedicación a actividades de ONGs o de ayuda de eso a los resultados académicos, porque el clima, el ecosistema de la escuela está orientado fundamentalmente ahí. Oiga, ¿y ahí cómo emerge el signo de Dios? Ahí sí se habla de Dios, pero hay una diglosia, hay un doble lenguaje. El lenguaje religioso, el lenguaje de Dios queda colonizado por el lenguaje conceptual, donde los valores intelectuales están por encima de todo, y entonces Dios queda convertido en una pura idea. Dios como el teorema de Pitágoras. Saben, bueno, una suma teológica, pero no han oído hablar de Dios, porque no sabe de Dios quien habla de Dios, solamente sabe de Dios quien habla con Dios. Es distinto. Y en este modelo de escuela institucional no nos interesa eso. Claro, entonces nos vienen y nos dicen, no, entonces la alternativa es esa otra escuela, que es la escuela socializadora. La escuela, la función que tiene es preparar al alumno para la vida, para que se integre en la sociedad en la que le va a tocar vivir. Y por lo tanto lo tenemos que socializar. Dice, ¿cuál es el mejor método? Dice, pues reproducir en la escuela los esquemas sociales. Entonces tenemos la escuela reproductora. Los objetivos es eso, reproducir la adaptación social. Y los contenidos, pues dice, ¿qué tenemos que enseñar? Dice, lo que pida la sociedad, oiga. Lo que pidan. ¿Qué pide ahora? Programas de calidad. Una escuela da calidad, normas DIN, cuando es capaz de responder a las demandas y a las expectativas de sus clientes. Creo que a alguien le suena esto, Claro. Estamos para servir a la sociedad. Y entonces el profesor debe ser alguien que de alguna manera se recicle para ser un nexo entre el alumno y la sociedad. Y entonces diremos que una escuela da calidad en la medida en que nuestros alumnos tienen éxito posterior en sus estudios sobre éxito social. Hay escuelas que presumen, oiga, de aquí han salido fulanito y fulanito y fulanito, todos son de brillo. Estos que son médicos, estos que son abogados, estos que son ingenieros. Hasta hace poco decían estos que son políticos, ahora ya no, los políticos no los nombran, porque... Entonces la calidad se mide ahí. Y claro, yo pregunto, ¿qué ecosistema de valores está creando esta escuela? En la cúspide están los valores del éxito. Y eso me parece que puede estar contraindicado con el signo, porque puede terminar el signo siendo un medio más para el éxito, simplemente deformamos a Dios como instrumento del éxito, o sencillamente no tiene cabida, porque Dios no produce éxito en este momento. Esa es la escuela que queremos. Estamos al servicio de esa escuela. Claro, en contraposición nos ha surgido otra escuela, que fue la escuela de la sociología crítica de la educación, que vino a decir, la función de la escuela es socializar, ciertamente, pero no por reproducción, porque si usted me reproduce la sociedad que tenemos, oiga, es una sociedad injusta, etcétera, etcétera. No, sino que hemos de socializar por anticipación. Es decir, anticipemos en la escuela los cambios que queremos que se produzcan en la sociedad. ¿Qué cambios? Porque si yo tomo los proyectos de la escuela católica, me dicen en muchos de ellos que pretenden crear una sociedad más cristiana. La escuela al servicio de una sociedad más cristiana. Perfecto. Ahora, a continuación pregunto, ¿y qué diferencia hay entre eso y quien dice que la función de la escuela es producir una escuela, mejor dicho, que produzca un pueblo con las características étnicas más? La función de la escuela es ponerse al servicio de la construcción de la identidad de nuestro pueblo. La función de la escuela es contribuir a la configuración del hombre de la revolución institucionalizada, decía la Constitución mexicana antigua, ¿no? Al servicio de... Da lo mismo. La escuela como instrumento de una ideología o como instrumento de la sociedad. Por lo tanto, esta es una escuela
que dice, ¿qué tenemos que enseñar? Y dice, pues mire usted, tenemos que enseñar aquello que contribuye al cambio que queremos crear. Y entonces uno va a preguntar y dice, mira a ver qué historia están enseñando. Mire usted a ver qué literatura están enseñando. Mire usted cómo están enseñando las ciencias, o la tecnología incluso, para resaltar la identidad de nuestro pueblo. Para tener la escuela al servicio de... Y esto termina convirtiéndose en escuela de la manipulación, no de la educación. Porque la escuela utiliza entonces al alumno como instrumento para la construcción de un modelo social. Ahí tampoco puede estar el signo, porque hemos dicho que no hay signo donde no hay libertad. ¿Qué alternativa nos queda entonces? ¿Dónde está la escuela cristiana entonces? La escuela cristiana no puede medrar, no puede crecer el signo más que en una concepción de escuela personalizadora. Con ese sufijo, por favor, ora. Personalizadora, no personalizada. Aquella escuela que hace que la persona venga a ser más persona. Siempre hago la misma pregunta a los padres. Oiga, ¿para qué trajeron a sus hijos al mundo? Y algunos me dicen, pues para estar aquí, a tonterías. Cuidado con las preguntas que hacemos a los padres, ¿eh? ¿Para qué? Me parece una buena pregunta, no el por qué. A mí me hizo reparar en esto leyendo a Spaemann, el pensador alemán, ¿no? Que dice que tenía un día en casa sus hijos adolescentes, y había uno de 13 años que tenía un enfado encima porque no le dejaban hacer a sus padres lo que quería, ¿no? Y estaba enfadadísimo. Bueno, tampoco es tan difícil tener uno de 13 años cabreado en casa, ¿no? Y entonces estaba tan enfadado que se dirigió a sus padres airado y les dijo, es que no pensasteis en mí para traerme a este mundo, no me pedisteis permiso, ¿no? Y entonces Robert Spaemann, un hombre profundo, dice que se le quedó mirando y le dijo, oye, imbécil, pero tú crees que tu madre y yo estábamos para pensar en ti, ¿sí? Pero el para qué sí me parece que es pertinente. ¿Para qué los hemos traído? ¿Para estar aquí? Si me lo ha traído para estar, oiga, al único que puede aspirar es al bienestar. ¿Verdad que sí? Al bienestar. Y entonces cuando busca un colegio para sus hijos, ¿qué colegio va a buscar usted, oiga? El que me garantice estatus social. El estatus social en el futuro. Por eso están tan contentos muchos padres al final del trayecto. Oiga, ¿qué tal la educación que recibió su hijo? Dice, estupenda. Dice, ¿y eso por qué me lo dice? Digo, pues lo tengo bien situado ya. Tiene un sitio donde estar. O en Castilla lo dicen de forma más gráfica. Dice, lo tengo colocado en buena posición. ¿No le suena esto? Está colocado en muy buena posición. Claro, nació para estar. No, yo traje a mis hijos para ser. ¿Hay diferencia entre el verbo ser y estar o no? Pero lo sabe hasta Alejandro Sanz, ¿no? Que no es lo mismo ser que estar. Para ser. ¿Para ser qué? Oiga, lo que son. Porque yo no traje animales, yo traje personas. Y entonces la educación consiste en hacerles un entrenamiento, una formación para que lleguen a ser plenamente personas. Esto es la educación. Y por eso hablo de educación personalizadora, donde los objetivos se formulan en términos de madurez de la personalidad del niño o la de la niña, que llegue a tener una personalidad madura. Y por lo tanto los contenidos de la educación pueden ser los que están en el programa, no importa. Porque el problema no es qué aprende, sino qué efecto produce lo que aprende en torno a la madurez de su personalidad. Y entonces yo ahí ya necesito los maestros. Maestros que dinamicen el crecimiento del alumno en la dirección de la maduración de su personalidad. Y entonces esto hay que programarlo desde otra manera, poniendo siempre a la persona como centro. Evangelizar en último término, ¿qué sería? Esto. Aunque parezca que me estoy desviando, no. Esto. Evangelizar entonces sería crear una estructura mental que ponga a la persona, imagen de Dios, en el centro, de tal manera que le vaya remitiendo a Dios.
A lo mejor no hay que estar hablando permanentemente de Dios. A lo mejor no. Pero hay que poner siempre a la persona como centro. Y esto va a modificar. Y en esto me parece capital. Hay una afirmación que yo comentaba con el director del colegio de mis hijos. Cuando yo le decía, mire usted, don Juan, yo le mandé a mis hijos aquí con la esperanza de que el colegio les diera una visión cristiana de la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que les creara una estructura mental cristiana. Claro, don Juan me decía, y yo no tengo profesores de realidad. Yo tengo profesores de matemáticas, de física, de historia, pero de realidad no la tengo. Y yo le decía, pero es que la realidad es realidad histórica, es realidad científica, es realidad tecnológica, es realidad estética. Cada profesor. Miren, decía Hannah Arendt algo que a mí me parece importante. Cuando un maestro se pone delante de un alumno, lo quiera o no el maestro, se lo proponga o no, ¿qué le está diciendo al alumno? Dice, siempre, siempre, siempre le está diciendo, el mundo es así. ¿Cómo es el mundo que estamos mostrando a nuestros alumnos? ¿Oiga? Eso se llama la estructura mental. ¿Qué es la estructura mental? Miren, es exactamente lo que ha pasado en esta sala desde que yo he empezado a hablar o desde que han hablado los demás. Si aquí había 400 personas despiertas, si había 400 personas, ha habido 400 maneras diferentes de interpretar, de interiorizar y de valorar lo que yo he dicho. ¿Pero por qué? Oiga, si yo he dicho lo mismo para todos. Porque cada una de las personas que estáis sentada tiene delante de sí mismo un filtro, una matriz, un troquel, llámenlo como quieran. Y lo que yo he dicho ha pasado por el troquel, por el filtro, y ha entrado en su cerebro tomando la forma del troquel, no lo que yo he dicho exactamente. Eso es lo que explica que haya muchas maneras de interpretar lo que se dice. Ahora, la pregunta, por lo tanto, no es lo que yo digo. La pregunta es, ¿cómo es el troquel que usted tiene? Y la segunda pregunta es, ¿y quién ha configurado ese troquel? Y ese troquel se ha configurado dependiendo de los conocimientos y de las experiencias, cómo se han ido organizando a lo largo de su vida. De tal manera que yo me encuentro con gente que tiene una visión materialista de la realidad, con gente que tiene una visión cientista de la realidad. Por favor, borro la palabra cientista, voy a decir cientificista porque es que yo me creo un problema con la palabra cientista, me lo ha creado mi ordenador. Yo tengo un ordenador que me dice el técnico que tiene poca memoria, que lo tengo que cambiar. Y yo le suelo decir siempre lo mismo, mira, tendrá poca memoria, pero tiene una voluntad que no veas, ¿no? Porque entre otras cosas se me toma la libertad de cambiarme las palabras que yo escribo. Yo no sé los suyos, pero el mío hace esto. Y cada vez que pongo la palabra cientista, se me toma la libertad de poner cuentista. Y he terminado por pensar que sabe más que yo. Y ya no uso la palabra. Bueno, hay gente que tiene una visión cientista de la realidad. Hay gente que tiene visiones relativistas. Oiga, ¿y dónde han recibido todo esto? Y cuando yo miro la forma de dar las clases, lo que se dice a los alumnos, en muchas ocasiones diría, en la escuela católica. ¿Qué dice usted? Oiga, sí. Porque veo que a veces se da historia desde referentes materialistas, desde el materialismo dialéctico, por ejemplo, sin que sea demasiado consciente el profesor. Oiga, por ese troquel no pasa Dios, ¿eh? Cuidado. Os están dando referentes cientificistas. Todo lo que no es ciencia, o es mito o es mentira. ¡Hala! Y después viene el profesor de religión a hablar de qué. Pues de mitos o de mentiras, claro. Porque no es ciencia. ¿Me explico? O el relativismo. Esto nos llevaría a preguntarnos, oiga, hablamos de la transmisión de la fe, pero ¿y eso qué es? Eso es configurar una estructura mental que se convierta en referente de interpretación de la realidad, en referente cristiano, en referente evangélico de la realidad. Y eso me obligaría entonces no a hablar permanentemente de Dios, sino a preguntarme, oiga, ¿cómo está enseñando usted las ciencias? ¿Cómo está enseñando usted la historia? ¿Cómo está enseñando usted la literatura? ¿Está enseñándola desde una visión cristiana?
Y una visión cristiana es aquella que pone al hombre como centro, a la persona, perdón, como centro, entendiendo a la persona como hijo de Dios, imagen de Dios, etc., pero la pone como centro. ¿Cómo lo estamos planteando? Yo a alguien le comentaba y le decía, ¿sería algo así como recuerdan aquellos reportajes de Rodríguez de la Fuente? Aquel personaje, ¿creen ustedes que cuando hacía aquellos reportajes daba simplemente datos de la naturaleza? El ambientalista daba datos de la naturaleza, o estaba dando un mensaje implícito que decía que entre el hombre y la naturaleza hay una especie de cordón umbilical y que si se rompe ese cordón umbilical, malo para el hombre y malo para la naturaleza. Y entonces nos hizo ver la naturaleza de manera diferente y nos hizo tener unas actitudes frente a la naturaleza de manera diferente. Esto es la educación cristiana, oiga, la transmisión de la fe. Poder presentar la realidad que enseñamos a nuestros alumnos de tal manera que aprendan a verla desde el referente del Evangelio, desde el referente de la fe cristiana. Y entonces yo puedo plantearlo de diferente manera. La historia se ve de otra forma, aunque no esté hablando de Dios permanentemente, pero entonces no plantear la historia como el hombre objeto de la historia, sino como el hombre sujeto de la historia. Y entonces no presentaré la ciencia como fenómenos autónomos, sino que presentaré al hombre como perteneciente a la naturaleza y presentaré a la naturaleza como perteneciente a todos los hombres. Y entonces presentaré mis clases de lengua para que el alumno se asombre ante el desarrollo de la inteligencia del ser humano en su proceso evolutivo. Sí, voy terminando. Entonces lo presentaremos de esa manera. Hay mil formas de presentar esto. Es otra cosa. Y ahí creo que está el núcleo duro de la educación cristiana. Cuando hablamos de transmisión de la fe, no estamos hablando de transmitir el depósito de verdades, simplemente. Estamos hablando de crear estructuras mentales que permitan mirar, leer, interpretar, interiorizar la realidad desde referentes cristianos en ese momento. Hacía yo una experiencia con un grupo de profesores hablándoles de todas estas cosas en una ciudad y nos tomábamos un libro de ciencias de la naturaleza de tercero de la ESO. Un libro, por cierto, perteneciente a una editorial católica. Analicemos cómo está presentado el tema de la reproducción humana. Maravilloso, qué bien planteado desde el punto de vista científico. Qué admiración, era como para dejar al alumnado con la boca abierta. Cómo a partir de una célula epitelial se puede desarrollar todo el sistema nervioso de un ser humano. El fenómeno de la vida es para quedarse con la boca abierta y con los ojos como platos, ¿no? De admiración ante el fenómeno de la vida. ¿Cómo termina el tema, oiga? Explicando exclusivamente a los alumnos cómo se gestiona el riesgo de la vida, es decir, cómo se evita la vida. Sistemas de control de la natalidad. Oiga, ¿es que está mal eso? No. Es que lo único que se le ocurre a usted, educador cristiano, ante el fenómeno de la vida, es decir esto a sus alumnos. Es que usted no puede plantear entonces que es tan maravilloso este tema de la vida, que necesita un ambiente de acogida óptimo. ¿Cuál es un ambiente de acogida óptimo? Hable usted del amor y de la familia. Es cierto que tendrá que hablar en algún momento también del deber que tiene el ser humano de evitar la vida en algún caso, de evitar que se produzca por responsabilidad. Pero es que lo único que se le ocurre a usted es cómo gestionamos el riesgo de la vida frente a esto. Ay, es que no simplemente el dato científico, el rigor científico. Claro que hay que ser riguroso, pero hay algo que está mucho más allá. La construcción de estructuras mentales que nos lleven a leerlo de manera diferente. ¿Cómo estamos mirando la realidad? Cuando yo me pongo frente al televisor y estoy leyendo lo que está pasando ahí, las noticias, ¿cómo lo estoy leyendo? ¿Cómo lo están leyendo nuestros alumnos? ¿Qué estructuras mentales estamos creando? No me importa lo que aprende el alumno. Lo que me importa es cuál es el efecto de lo que aprende. Porque todos esos conocimientos van configurando un modelo de vida. Modelo de pensamiento.
y a lo que habría que dar importancia es a la estructura mental. Ahora, para no correr el riesgo de la manipulación, todo eso debe ir acompañado por la creación de mentalidades verdaderamente críticas, que pongan en crisis lo que yo les estoy diciendo, que lo criben, que de ahí viene la palabra crisis crítica, viene de crinor, cribar, que lo criben. Y por eso nuestra escuela cristiana no puede seguir siendo una escuela del conocimiento, tiene que pasar a ser una escuela del desarrollo de habilidades para pensar, para aprender a pensar, para que generen pensamiento autónomo. ¿Cómo les gusta a nuestros jóvenes? A mis alumnos les encantaba lo del pensamiento autónomo. Y me decían, profe, eso, autónomo, ¿eh? Y yo les tenía que decir, sí, pero pensamiento, ¿eh? Pero pensamiento, ciertamente. Porque no hay libertad sin esto, ¿eh? Y termino. La escuela, como escuela de la libertad, requiere que sea escuela del pensamiento. Entiendo la libertad como la capacidad de autodeterminación consciente. Yo decido por mí mismo, no deciden los demás por mí, yo por mí mismo, pero sabiendo por qué decido. Si tengo que decidir por mí mismo, primer elemento de las coordenadas, tengo voluntad propia. Y entonces la escuela cristiana debe volver por los fueros del desarrollo de la voluntad de nuestros alumnos. Tengo voluntad propia. Pero segundo, sabiendo por qué decido. Luego el alumno tiene que tener pensamiento propio también. Y para esto, miren ustedes, primera condición, que la verdad existe. No puede haber desarrollo del pensamiento autónomo desde el momento en que digo que no existe la verdad. Es una discusión que llevo muchos años con mis compañeros. Dice el propio compañero de filosofía que es que él dice a los alumnos para dinamizarlos que la verdad no existe. ¿Y tú qué pintas en clase entonces? Dice, no, yo es que le digo que lo importante es buscarla. Eso es lo importante, buscar la verdad. Y ahora entiendo por qué no la buscan. Se ha dicho que no existe, ¿cómo la van a buscar? La verdad existe. Es arduo buscarla. Es que es peligroso el hombre que se siente poseedor de la verdad. No, hombre, no. La verdad no se posee, se deja uno poseer por la verdad. Es simplemente respeto a la realidad. Por eso hay tanto miedo, ¿no? Porque la verdad, cuando se descubre, liga, obliga. Y segundo factor, volver a las pedagogías de la pregunta, por favor. Enseñar a preguntarse. En el sentido profundo de la palabra, recuerden ustedes el percontor latino. De ahí viene la palabra pregunta. El percontor latino, que viene del contus, que era aquel palo largo que se empleaban en las barcas que iban por las albuferas, por los ríos, para poner al fondo a ver qué había, para sondear el fondo del mar. Era meter el contus, era por lo tanto el percontus, percontor. De donde viene la palabra pregunta. Pregunta es ir al fondo. Enseñar a preguntar a los alumnos, a provocarlos, para que lleguen más allá. Solamente así podrán llegar a ser libres. Y si ustedes proporcionan una visión cristiana de la realidad, repito, y la visión cristiana de la realidad es aquella que pone estos signos de la humanización, de la razón y de la libertad. En último término, aquella que pone a la persona como centro siempre. Evidentemente todo esto puede tener muchos matices y muchas aclaraciones a las que estoy dispuesto a responder si ustedes están dispuestos a preguntar. Muchas gracias.